Muy buenas tardes amigos y amigas de la Matriz Cultural. Un día con mucho movimiento, mucho trámite, pero estamos aquí listos, ¿no? Esperando los gloriosos partidos del Wanderers acá en Valparaíso, ¿no? Sí, de todas maneras. Esperando que sume un poquito más de punto Luis, ¿no? ¿No? Sí. Hoy un abrazo a todos los amigos de Atacama, ¿no? Antiguo región de Atacama, ahora de Copiapó, que hicieron un tremendo partido a Cobreloa ayer. 5-0. 5-0, un partido tremendo, así que felicidades, siempre son buenas noticias del fútbol, un tema cultural también muy importante, pero a quien le importa bien, pero a nosotros nos importa y el fútbol es parte de la vida. Hoy, iniciando esta semana, como todos los días lunes, de 19 horas a 20 horas, partido un poquito atrasado hoy día, pero no va a haber pausa, así que vamos a conversar directamente con nuestro invitado, ¿no? Tenemos a mi derecha, tengo a Jorge Salmó. Eso digamos Flores. que es solo circunstancial. Entonces, Hagamos la A tu aclaración, contra por favor. izquierda, contra izquierda. el segundo no se mire, ¿no? Yo estoy bien puesto acá. Sí, no, pero sí, claro, si miramos en pantalla, Jorge está a la izquierda y Alexis está a la derecha, ¿no? Entonces la otra derecha, la otra La izquierda. contra, como- la contra izquierda. la otra izquierda, ¿no? Nuestro amigo La Jorge otra Salmó, gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Gracias, Cristian. Bien. Sí, ahí preocupado de que ya viene fin de año y es increíble lo rápido que pasó todo este tiempo. Así Pero es, ¿no? sigue con la presentación, por favor. Sí, y después y que bueno. presente a Alexis volvemos a conversar. Contarle que también estaba invitado, ¿no? Y aparece ahí los afiches nuestro amigo Luis Borg, presidente de la Corporación Cultural de Viña del Mar, que es por un tema de temas, ¿cierto?, que tienen que ver con el tema de derechos humanos. Adultos mayores está en Santiago, en un tema judicial, así que un gran abrazo, Luis, y esperamos ahí encontrarnos en algún momento acá en la Matriz Cultural con la Metro Radio. Y a mi izquierda, ¿no? Y ustedes pueden ver, está Todo es relativo. Todo relativo, todo relativo. Todo nuestro relativo. amigo Alexis Antinao, que ha estado en otra oportunidad de Luis con nosotros, ¿no? Desde el tema Antes de la patrimonio, pandemia, antes de la ¿no? pandemia. Antes de la Ley de pandemia. patrimonio y otras cosas más. Sí. Pueblo Y- originario. Claro, pueblo original. Y nuestro amigo artista visual, dirigente de la CUT provincial Valparaíso, ¿no? Y vamos a conversar aquí de varios temas, ¿no? Ahí, el tema de hoy lo anunciamos la semana pasada, Luis, ¿te acuerdas cuando estábamos cerrando? Sí. Que vamos a conversar sobre el tema de la Corporación Cultural de Viña, tema que nos preocupa mucho nosotros a los artistas en general, ¿no? Un espacio fundamental para el arte y la cultura de la región y para el país, ¿no? Es un espacio a nivel nacional muy importante, ¿no? Con mucha historia, desde la pintura, ¿cierto? Salón de pintura, acuarela, concurso Luis Sigal, ¿no? Son muchas instancias que la Corporación Cultural es un baluarte de la cultura de la región. Y nos preocupa, ¿no? Que porque por temas circunstanciales políticos, territoriales, ¿no? Algunos concejales están ahí casi en pie de guerra con nuestro amigo de la corporación. Entonces hoy día invitamos a Jorge para poder conversar un poco de esta situación y también hacer cierto alcance, ¿no? También decirle a las autoridades, a la alcaldesa, ¿cierto? Que la Corporación Cultural de Viña es fundamental para el desarrollo del arte en la ciudad y en el país. Entonces, por eso estamos hoy, vamos a conversar de todo lo que implica la Corporación, Luis. Jorge, está pensando en nuestro amigo Luis Borg. Jorge, ¿qué pasa, no? ¿En qué estamos? ¿Cuáles han sido los momentos de abrazo, ¿no? Que ha sido muy amargo en estos procesos? Bueno, mira, Cristian, yo creo que lo primero es que se ha creado un mito de que en las corporaciones y especialmente en la Corporación Cultural de Viña del Mar ocurren cosas que no son honestas, que alguien poco menos que está escondiendo la pelota de situaciones que no corresponden. Y yo tengo que señalar que la Corporación Cultural de Viña del Mar es una institución que ha trabajado durante 60 años al servicio de la comunidad viñamarina. Nunca hemos mirado el color político y a ti te consta de las personas que van a la corporación, al contrario, siempre hemos estado dispuestos a ayudar, a abrir las puertas, a atender los proyectos y hemos estado cercanos a la comunidad. Y la corporación no funciona en un cerro viñamarino, a lo mejor nos encantaría que también pudiéramos funcionar, pero sí hemos tenido vínculo con muchos cerros de la ciudad
hemos hecho talleres, hemos hecho proyectos, apoyamos en su momento la creación del proyecto de murales en el sector 1 de Gómez Carreño, Sí. hemos trabajado con la población Lord Cochrane y con la Junta de Vecinos, algún artista del grupo Lord Cochrane ha trabajado también con nosotros, con gente de Forestal, de Chorrillo, de Lomas de Chorrillo, del sector de Miraflores Alto. Hemos tenido un contacto en la medida, ¿no es cierto?, de lo posible. Evidentemente, los recursos que la corporación tiene, también la gente habla mucho de la cantidad de recursos que la corporación recibe. Y yo quiero señalar que el año pasado el municipio nos entregó 154 millones de pesos para funcionar durante todo el año. Y cualquier corporación, incluso hoy día uno ve los fondos que le entregaron a instituciones culturales que postularon, ¿no es cierto?, a recursos a través de los fondos concursables, a lo que nosotros también postulamos y no lo entregaron. Y claro, uno dice, sí, a nosotros, ¿qué respuesta nos dan? No, ustedes tienen mucho dinero. Esa es la respuesta que nos dan, Cristian. ¿Para qué tanto? Entonces, ¿Para claro, qué más? Claro. Entonces, no, ya le entregamos a Artequín, ya recibe. Y claro, son instituciones que también funcionan con el municipio. Entonces la gente nos dice, pero mira Artequín todo lo que recibe. Sí, pero Artequín es un modelo de negocio que ha funcionado bien a partir, ¿no es cierto?, de una serie de gestiones en las cuales incluso nosotros como corporación les colaboramos para que se crearan. Entonces yo tengo la sensación de que la corporación no es una institución que la conozcan a fondo y se han cuestionado asuntos que cuando la gente va y ve lo que hacemos, se dan cuenta de que en realidad está bastante lejos de lo que se piensa. Así es, claro. Hay historia también, y además que no es una historia reciente, ¿no? Lo de la corporación es un financiamiento histórico que ha tenido, y también eso se ha demostrado en el proceso. Yo comentaba, Alexia, antes, ¿no? La importancia en este aspecto, en lo visual también, el arte visual, con el Salón de Pintura Nacional y la Bienal de Acuarela, que han sido hitos súper importantes. A ti como artista visual, ¿no? ¿Qué te pasa cuando de pronto se empiezan a cuestionar espacios que han sido aportes muy importantes en la generación de cultura y en el desarrollo de artistas, ¿no? A nivel regional y a nivel país, cuando se empieza a cuestionar este asunto de plata, ¿no? Cuando se empieza a mirar como por debajo del agua, ¿no? Que aquí hay algo que está medio oscuro, ¿no? Y cuando no es tan así. O sea, bueno, primero presentarme. Hace rato que no hago pintura, así que soy licenciado en arte. Mi trabajo hoy día está en otra área, que tiene que ver con el pueblo originario. Pero bueno, sigo siendo parte de este minúsculo grupo No, pero un gran aporte de al arte personas visual, compañero. que como artista visual que tengo un tampoco- contrato, no como el 80 y el 98% que no tiene ningún tipo de contrato egresado de alguna licenciatura de arte. Pero bueno, esa es la realidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque tiene que ver con esa realidad también. Hay una realidad general que lamentablemente está marcada en un modelo socioeconómico que se ha puesto en cuestionamiento, eh, y que tiene que ver con esto de la subsidiariedad. Sí, es un problema, po, la subsidiariedad en todo sentido. Más allá de la figura de la corporación, o sea, no solamente la figura de la corporación, sino que otras figuras también que están sometidas a un nivel de financiamiento bastante complejo porque claro, uno siempre piensa de que el arte, la cultura no tiene como una retroalimentación en términos monetarios, de mercancía, y muchas veces se ve así. O sea, ¿cuál es la retribución que hay? Yo más que nada decir, por ejemplo, de que a nivel, y es una discusión que le hemos dado desde nuestras asociaciones de trabajadores del patrimonio y de la cultura del ministerio, y también, digamos, de distintas instancias de participación cultural, sindicatos y arte, que tienen estructura de artistas a nivel nacional, local, regional. Ustedes mismos, a propósito de la APES Marga Marga, que esos financiamientos sí han tenido una retribución y está estadísticamente comprobado, monetariamente comprobado, de que lo que aporta, por ejemplo, el Estado de Chile a la cultura dentro del presupuesto, hoy día estamos en cero, este año va a aumentar, ¿no? Entonces, Sustancialmente, esperemos que llegue al 1%, que Estamos fue 0,3. parte de la discusión. 0,37 y Claro. ya había llegado a un 0,4 más o menos, hoy día va a ser de 0,44 aproximadamente. Pero cuando había un 0,37% había un 2% de aporte de la cultura
a las arcas del Estado, Claro. del país, en realidad no del Estado, del país en Claro. términos generales. Entonces Hay más también es un aporte de la mito eso, cultura es un mito, hacia la- sí, es un sí. mito. Entonces yo quisiera despejar eso primero. Segundo, de que todos los años se tienen que estar peleando los presupuestos de Así es. cultura, todos los años. Y eso tiene que ver con justamente el modelo que no solamente está graficado en las corporaciones, que pueden ser muy ligadas a lo mejor al Estado, eh, pero que tienen ese problema, que no se sabe todos los años, igual que pasa con el presupuesto, todos los años se tiene que pelear el presupuesto y se evalúan. Mira lo que pasó, por ejemplo, con el Museo de la Memoria, o sea, un tema terrible. O sea, porque Terrible. algunos dijeron que es Horrible. terrible, entonces, Horrible, sí. terrible y horrible. Y ¿ya? justo. Sí. Injusto. Entonces, claro, dicen 9.000 millones de pesos, pero oye, tiene que ver con un tema que en otros países está institucionalizado justamente el tema de que no se puede perder la memoria. Entonces, Y Aguinaldo y todo. cuando se habla justamente de los temas de cultura y específicamente de la corporación, claro, tiene que haber una evaluación y eso está concreto. Es decir, las platas están acorde, digamos, a lo que se pide. O sea, no puede ser una justificación eso, la primera cosa. Para eso están los temas judiciales también, pues si aquí estamos, si hay algún problema se tendrá que evaluar en esa medida. Mira lo que pasa con el parque cultural también, o sea, tenían el mismo presupuesto del año pasado prácticamente, cuando hoy día están trabajando los temas de memoria, que es una cosa que se abre, digamos, que no estaba contemplado tan concretamente a lo mejor años anteriores. Mira lo que pasa con la SEAC, Sí. ¿ya? Hay un La banco. SEAC de acá de Valparaíso, que es de acá de este territorio del barrio Puerto, Aquí vecinos acá, abajito. que perdieron, digamos, una licitación, podríamos decir, o sea, un concurso en base a proyecto, Ujú. y que tiene que cumplía dentro de estos últimos 10 años más o menos un rol fundamental en un territorio Y además- bastante y además que plata alejado, para sobrevivir. precarizado y que Tampoco claro plata- eran recursos para sobrevivir, que eran gastos operacionales. Entonces, estamos sometidos, todo el tema de cultura justamente ese vaivén, el vaivén del mercado. Y es un tema que no debemos terminar. Y eso lo tienen que entender las municipalidades, lo tienen que entender el Estado de Chile. Y en eso, por lo menos, ha habido alguna luz, digamos, de que se pueda aumentar el presupuesto a nivel nacional. Y eso mismo, en términos de cultura, y eso mismo debería pasar también en los municipios. Digo, independiente de que claro, muchos dependen de ese presupuesto. Hay algunos que tienen que rascarse la uña buscando presupuestos por otro lado, financiamiento por otro lado, que es un tema complejo. O sea, no podemos tampoco someter el tema de la creación a platas externas para que te digan esto es lo que tienes que inventar, que es una discusión que le hemos dado hace harto pues, rato. sí, porque hay Por que, ejemplo. un tema que en el fondo que inversión, ¿no? Que es inversión en cultura, que también no tiene que ver con la cantidad, ¿no? de lo que ingresa en cultura, sino que en cuánto se invierte en estos procesos. Yo estaba recordando, Jorge, justamente yo estaba en la escuela hoy día y el año 94 yo ingresé a Bellas Artes, a la escuela, y, y ahí conocí un poco a fondo a la corporación. Porque yo había visto exposiciones ahí en la Sala Viña, en Mar, cuando tenía esta estructura antigua, ¿no? Sí. Antes que se ganaran estos fondos del gobierno regional, que era remodelaron con toda la alfombra. sala, es espectacular, ¿no? Y estaba esta sala antigua, tenía esos bloques para el lado derecho, como especie de cubículo, ¿no? Con todo Así es. alfombrado, todo. Hasta los muros. Hasta los muros, completamente, sí. Era increíble. Y yo me acuerdo que año 94, Alexis, yo estaba en primer año en la escuela y en el segundo semestre tenía cierta habilidad, ¿cierto?, para hacer passepartout y cosas. Y el profesor me dice, ¿sabes qué? Hay una pega, un trabajo, así como un trabajo ya. Y le van a pagar tantas lucas, ¿cachai? Y fueron buenas lucas, ese tiempo fue buena plata. Hicimos una pega con un compañero, con Franco Toledo, que ahora está en España. Con Franco hicimos una pega de passepartout para una exposición de Hermosilla el año 94, que fue la Sala Viña en Mar. Entonces nos contrataron, ¿cachai?, de la corporación para hacer passepartout. Ni siquiera nos pidieron como estudiantes, ¿cachai?, de hacer la pega gratis, que hubiese sido la opción, ¿no? ¿Tienen algún alumno que pueda hacer passepartout? Ya, listo. Pero esta pega fue directamente a hacer passepartout y era pagado y todo, ¿no? Y ahí un poco yo conocí el proceso de la corporación. Incluso nos mandamos un condoro, no por una obra de Hermosilla, sino que
que fue que estábamos enmarcándonos y al mover y al girar un vidrio grande como de 90 por 80, lo giramos muy bruscamente y se nos quebró en el aire. Y se nos cayó y nos cortamos la mano acá, hicimos unos cortes y por suerte no manchamos la obra, nada, pero sí, ahí nos echamos un vidrio O sea, grande. corrió sangre. Corrió sangre, entonces la muestra hermosilla. Pero avisamos, oye, sé que nos pasó esto y Y el seguro corrió, ¿no? ningún problema. Es decir, no nos cobraron el vidrio, que eso fue muy importante. Sí, no sé descontar el vidrio, pero no nos descontaron el vidrio. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con esa instancia de qué forma la corporación ha sido aporte desde base, ¿cierto? De construcción, desde también construyendo artistas en otras instancias, ¿no? En curatorías, en montaje de exposición, en gestión, ¿no? Que eso es fundamental. Entonces, yo me recuerdo eso y creo que eso es fundamental también ahora. Es decir, ¿cuál es la historia de la corporación y cuál ha sido la historia de la corporación en cuanto a los artistas que en ese tiempo éramos jóvenes, teníamos 20 y tantos años, y hemos crecido en eso, haciendo currículum con el Salón de Pintura, ¿cierto?, que organiza la corporación, haciendo currículum con la Bienal de Acuarela, ¿no? Porque esto es claro, ¿no? Nosotros no somos artistas de la Finisterra, no somos artistas de la Católica Santiago, ¿no? Donde salimos de la universidad y tenemos sala de exposición a disposición y venta de obra el día de la inauguración, ¿no? No somos artistas que somos parte, no somos, a veces se nos acusa, ¿no? Este discurso de algunos concejales, ¿no? Que la cultura de élite, que el arte burgués, ¿no? Y cuando se habla de arte de élite y arte burgués, nos meten a nosotros en ese traje, es decir, nosotros no somos de élite, no somos burgueses, tenemos ciertos gustos, ¿no? Como dijo una vez Neruda, ¿no? Un buen vino, una cosa, pero es parte de la vida, pero ser parte de la élite aquí en Chile significa ser parte de ese porcentaje mínimo, ¿no? De las familias ricas del país, ¿no? De esas familias que tienen otro acceso que está muy lejos de lo que nosotros tenemos. Entonces, por eso me complica y me agrede un poquito cuando se habla de arte de élite, ¿cierto? Hacia nosotros, porque estamos en otra posición. Entonces, por eso yo creo, Jorge, parte de estos temas, también la corporación ha tenido como esa acusación, ¿no? Un poco de levantar y amparar cierta arte de élite y cierto arte burgués, un poco versus lo que podría ser el territorio y el arte popular. Mira, nosotros hemos realizado exposiciones, por ejemplo, en el periodo de pandemia hicimos Pandemia Alma. Lo postulamos a los fondos regionales y conseguimos más de 10 millones de pesos que se repartieron entre los artistas en un momento en que prácticamente no había ninguna iniciativa a favor del arte y menos en la región. Había una acción, prácticamente quedaron todos, ¿no es cierto?, perplejos con lo que estaba ocurriendo, salas cerradas, los artistas no tenían qué vivir prácticamente. Y yo no digo que eso haya servido para que sobrevivieran todos los artistas, Claro. pero sí para levantar el ánimo, Esa fue una parte. para crear, ¿no es cierto?, una mística distinta y para decirle a los artistas, nosotros los valoramos y estamos con ustedes. Mantuvimos el trabajo virtual todo el tiempo, prácticamente a las 2 semanas, y a ti te consta porque participaste en conversatorio, participaste en inauguraciones de exposiciones que levantamos en la web y que sirvieron para mantener la presencia de los artistas. Incluso Víctor Hugo Arévalo, ¿no es cierto?, expuso en la galería nuestra un mes antes de fallecer. Entonces, hemos tenido una relación con los artistas muy cercana y de proacción. Hemos sido súper proactivos en ese aspecto y hemos recibido muchas iniciativas. La corporación siempre ha estado a disposición y ha sido una institución bastante relacionada con la gente y relacionada con los territorios. Hemos recuperado la historia de la ciudad. Hoy día todo el mundo dice existe un archivo histórico y la corporación fue la instancia que fomentó la creación del archivo histórico. Hay un canal histórico del Festival de la Canción y una de las instituciones que fue proactiva para que se creara ese canal histórico fue la Corporación Cultural de Viña del Mar. Y hemos sido muy generosos en la creación de estos proyectos sin apoderarnos de ellos. Que ese es un tema que a la gente le cuesta creerlo. Lo que pasó, ¿no es cierto?, con la temporada de conciertos en la Quinta Vergara. Esa fue una creación que hizo Fernando Rosa trabajando directamente con nosotros, con Luis Bor, conmigo, y eso permitió recuperar los proyectos de conciertos al aire libre, y muchos de ellos gratuitos, que se hacían, ¿no es cierto?, en el mes de enero en la Quinta Vergara, y donde la corporación fue un pilar fundamental. Entonces, hicimos ballet, por ejemplo, los ensayos del ballet gratuito, y con Rodrigo González fomentamos ese trabajo de manera directa y miles de personas fueron a ver el ballet por primera vez a la Quinta Vergara y disfrutaron de Cascanueces, del Lago de los Cisnes y de otros ballets absolutamente gratuitos
porque los ensayos que se hacían con el mismo rigor que la presentación del día siguiente, se hacían de manera totalmente gratuita y la gente, mira, fue impresionante, realmente emotivo. Y esto, claro, la memoria lamentablemente a veces es frágil, y se nos pone en la vereda. Por ejemplo, se dice, pero es que la corporación está metida en ciertos problemas. ¿Cuáles son los problemas de la corporación? Que dejamos de recibir el aporte que la municipalidad nos daba a través del casino. Fue la municipalidad la que dejó de entregarlo. Hay un dictamen de la Contraloría que establece que la municipalidad, en los años que dejó de darlo, nos dejó de entregar casi 180 millones de pesos. Si uno acumula los 10 o 12 años que el municipio nos dejó de entregar el dinero. No es un problema corporativo. Entonces la gente me dice, pero ustedes no lo cobraron. Y yo le pregunto a la gente, ¿y qué posibilidad tenemos las corporaciones como la de Viña del Mar de ir a cobrarle a la alcaldía de Viña del Mar si no nos entrega? Nosotros le entregamos un documento por escrito. Le enviamos la petición de que nos entregaran el dinero. Le explicamos, y cuando asumió la alcaldesa Macarena Ripamonti, lo primero que hicimos fue mandarle una carta diciéndole, esta es la realidad de la corporación. Nosotros en vez de ir hacia arriba los presupuestos, hemos ido hacia abajo. Ninguna institución en Chile, con la trayectoria que tenemos nosotros, que hace el concurso SIGAL, las bienales de arte, los concursos de acuarela, las exposiciones y gran cantidad de actividades, hoy tenemos que vivir con 14 millones de pesos mensuales. Y con eso pagar, ¿no es cierto?, la planta de trabajo, pagar los gastos que tiene la Sala Viña del Mar, evidentemente que es un presupuesto exiguo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros siempre hemos buscado auspicios privados, siempre. Y hemos sido un puente entre el mundo público y el mundo privado. Pero vino la pandemia. Y en la pandemia, lógicamente, ninguna empresa podía seguir donando porque apenas podían mantener, sobre todo, ¿no es cierto?, las medianas o pequeñas empresas, sus staff de personal. Entonces, para nosotros, los últimos 2 años en periodo de pandemia fueron terribles. Y no para nosotros, para el mundo de la cultura, ¿no? Yo creo que no hay ninguna institución a esta altura de la cultura que pueda sacar raya para la suma de la pandemia que salieron bien parados. Entonces, ha habido una incomprensión y lo otro que a mí me preocupa es la falta de diálogo. El no sentarnos a dialogar, el no confiar en el otro, el creer que el otro me puede demandar, que el otro... Yo, fíjate que a mí me dolió mucho concejales, ¿no es cierto?, que de pronto, no, es que tienen que rellenar una petición para que podamos juntarnos porque la ley del lobby... Oye, si somos seres humanos que vivimos en la misma ciudad, ¿cómo le voy a decir yo? Imagínate, llega un artista y yo le digo, no, por ley del lobby usted tiene... No, yo creo que tiene que primar la confianza. Y creo que aquí, en este territorio, se perdió la confianza. Y la Corporación Cultural de Viña del Mar era una institución que a la gente le daba mucha confianza, porque nosotros durante muchos años no estuvimos metidos en ningún enredo. Tú miras la planilla de hora extra de la corporación. En el año completo en la Corporación Cultural de Viña del Mar nos alcanzan a pagar 6 millones de pesos en hora extra. O sea, si tú divides, yo no cobro hora extra, así que sácame a mí del staff porque yo no estoy en ese grupo. Pero si tú lo divides pone 10 personas y divides 6 millones entre 10 personas en 12 meses del año. La cantidad de dinero que se paga en hora extra en la Corporación Cultural de Viña del Mar, entre todos esos funcionarios, en la municipalidad se pagaban 2 o 3 funcionarios en 2 o 3 meses. Entonces se nos mete a nosotros en un saco del cual no somos parte. Y eso lamentablemente no es grato cuando uno lo dice, pero es la realidad. Y yo invito a que la gente que tenga dudas vaya y lo vea, porque nosotros transparentemente podemos dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. No hay engaño detrás de lo que yo estoy diciendo, todo lo contrario. Hemos sido una institución que hemos tratado de trabajar optimizando los recursos. Y ahora ya empezamos. Fíjate que no recibimos ningún aporte para hacer el concurso SIGAL y lo sacamos adelante. Firmamos un convenio, ¿no es cierto?, con la Universidad Católica, firmamos un convenio con 2 instituciones que nos apoyaron y la municipalidad prácticamente no tuvo gasto y sacamos adelante el SIGAL que venía pendiente desde la pandemia en violín y con jurados que vienen gratis, que no cobran. O sea, imagínate lo que significa para la ciudad tener, ¿no es cierto?, a ti que te gusta el fútbol, cuando trajimos al maestro de guitarra del Liceo de Barcelona, ¿no es cierto?, y Guillem Pérez Cuer, un chiquillo que tocó con él, me dijo, esto fue como tocar con el Messi de la guitarra. Ese fue su comentario. Y además, bueno, antes, bueno, contarle que yo fui testigo también que además este proceso del concurso Liciguel se hicieron distintos encuentros, ¿no? Y uno de esos se hizo con el conservatorio de la Univiña, ¿no? Y habían niños chiquititos con violín y con los maestros ahí fue espectacular, sí, fue hermoso, porque ahora
con la escuela y el conservatorio comparten casa, entonces pudimos ver todo. Entonces el proceso es que es increíble. Claro, yo creo, no sé si tú lo piensas, Alexis, ¿no? Ahí tú dices sí o no, que hay cierto desconocimiento y sobre el tema cultural también, de cómo funciona, en este caso, la corporación y también cómo se desarrolla cultura también, ¿no? Que cuando se habla de elite o se habla del arte burgués o se habla versus el arte popular del pueblo, ¿no? También hay, porque es decir, yo te puedo decir, es decir, lo que fuimos muchos años estudiantes de la escuela de Viña, eh, no somos de la elite, po, ¿no? Y te encontráis con cabros becados en la escuela que no pueden pagar una mensualidad de 20 lucas. Entonces, y más están becados. Entonces, cuando se habla de una cultura elite, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué pasa ahí? No, yo creo que hay un desconocimiento total. O sea, y poner ese apellido, puede que no te guste, digamos, lo que uno hace, lo que uno pinte, lo que uno toque, que una cosa, pero otra cosa es estigmatizarla así, no tiene mucho sentido en todo caso. Y segmentar más aún, ¿no? Yo recuerdo que Mata cuando vino, un pintor de elite, que uno podríamos decir Mata, europeo, estaba en Claro, Francia, ya formado. estaba ahí arriba, en el Ujú. pic, digamos. Vendiendo en hartos Lo invita ceros de oro. Salvador Allende, lo invita a ese pintor de elite, que uno podría decir, lo invita a Salvador Allende a pintar justamente para el aniversario del primer año de gobierno De Allende. de la Unidad Popular. Sí. Y llega Mata. Mm. Llega Mata con sus pinturas, porque aquí no había ese tipo de pintura, con sus pigmentos desde Europa, se baja Claro. del avión y lo primero que pregunta es ¿dónde está la BRP? ¿Dónde está la BRP? La BRP que ustedes conocen, que sigue siendo, digamos, parte de la juventud comunista y que eran los brigadistas la cabros, Brigada Ramona Parra. la Brigada Ramona Parra, en homenaje, digamos, a esa luchadora que fue asesinada en una marcha. Así es. Y llega y se junta pide juntarse con la BRP, que eran cabros de 13, el más viejo era el Mono González, que todos lo conocen, a Mono González. Y otros artistas incipientes que después se formaron y pinta con ellos, que eran los artistas del barrio, po. Sí. Eran los artistas de la granja. Así es. Que incluso algunos todavía sí, no sé si estarán vivos algunos, porque a uno le decían el naranja porque era el que hacía el color naranja y quedó como naranja y todavía le llevaban el naranja. Bueno, y con ellos llevaron ese arte de elite, que fue el mural que hicieron en la periferia de Santiago, más allá al otro lado de Américo Vespucio, Sí. ¿ya? Y pintó con la BRP. O sea, no podemos decir de que él era un artista de elite, o sí, pero da lo mismo. Da lo mismo. Sí. Da lo mismo porque ese Eso- artista de elite eso de entregó esa segmentar, obra justamente de manera colectiva en un territorio que se estaba recién poblando de gente pobre, no digamos marginal, gente pobre, Sí. trabajadores, trabajadoras, Sí. y lo entregó. ¿Ya? Y que después la dictadura lo borró. Así es. Y se ¿Ya? recuperó, gracias a Dios. Y se recuperó y que algunos quisieron transformarlo, ahí quisieron transformarlo en una mural de élite, pero no funcionó. No ¿ya? funcionó. Sí. De hecho, se declaró monumento histórico justamente por toda la connotación que tenía y porque además marcó una ruta respecto incluso del arte hoy día en Chile, cuando se hacen los grafitis, ya Mata lo había hecho. Sí. Bueno, entonces, por eso digo que el tema de hablar de elite, el título no sé, yo creo que Sí, yo tiene que te- ver con el tema, a lo mejor, yo podría decir a lo mejor con el tema de la galería, donde uno llega y ahí están los Claro. cuadros que valen a veces millones de pesos, donde el galerista se lleva Claro. las ganancias, Que no es nuestro caso. que no él justamente, Es otro ya, lado y que tiene que ver del con mercado del arte, ¿no? el mercado del arte, Claro. ¿ya? Y cuando se ve como una mercancía, que claro, el artista tiene que vivir también de eso, ojalá, si yo que soy licenciado en arte y quiero vivir de la creación, ojalá fuera así, po. Claro. O como un poeta vivir de la poesía. Claro. Nosotros ¿ya? nunca Algunos le lo hemos cobrado logran un hacer. peso de comisión Justamente. cuando un artista vendió una obra a la sala de Viña Justamente, del Mar. entonces, claro, o sea, lo que podríamos hacer es pagarle al artista, po. Sí. Eso sería lo lógico, pagarle al artista por exponer, porque Del tema hoy día hay una de la acentuante- dignidad, ¿no? Claro, Ahí y es una discusión mínima. que se Sí. viene a propósito también de otros temas más y a propósito de otras situaciones que yo también quiero dejarla acá presente, Sí. de que no puede ser de que en un concurso se le pida
al artista, al que sea, ganador o no ganador, los derechos de autor, prácticamente, Los que derechos son patrimoniales, los derechos patrimoniales. la O cesión de sea, derechos patrimoniales. porque yo lo que hago cuando concurso, lo que se hace es la obra, ahí la materialidad, pero la creación es otra cosa. Y es una discusión que viene desde hace harto rato. Sí. No, pero ¿Ya? eso está claro y definido en el derecho de autor actualmente. Es que- Alexis, Sí. actualmente Sí, lo que pasa- no te pueden sí. tocar tu Sí, pero- obra, la autoría sí, de pero tu tú- obra. Pero tú puedes firmar y decir si La ley ya lo pasa. permite, que la La ley te ley permite, permite eso. Entonces, ceder parcial totalmente Justamente. el derecho patrimonial. Entonces, Pero entonces no puede ser, pero no ojo, puede ojo. ser parte de un reglamento, Sí, de un de una concurso base eso, municipal. de una base y de una institución que Del es municipio de municipal. Valparaíso. Entonces, sí. Y a mí me extraña porque también está ahí el Museo Baburiza, Claro. que recibe aportes también de una u otra forma del Estado. Entonces, Es que los no derechos, puede los ser- derechos de autoría son justamente. intransferibles. Porque además está la discusión, y eso ahí yo creo que también tiene que ver con un grado de ignorancia, la discusión que están llevando a cabo la APECH y otras instituciones más en el Parlamento con la ley Palme. Así es. ¿Ya? Y eso es todo un temazo que hay que revisar. Como así también, por ejemplo, los derechos culturales de los pueblos originarios, Sí. que es un poco lo que manejo yo en algunos casos, donde hay apropiación de iconografía, apropiación de la cultura en definitiva, para venderla. Bueno, O sea, nosotros en bueno, ese eso, aspecto, pero- Alexis, te quiero comentar Claro. que los derechos conexos fuimos una de las primeras instituciones que reclamó en la defensa de los derechos conexos de los artistas, tanto en la música como en el ámbito pictórico. Y nuestra corporación, o sea, la PECH lo tiene súper claro, hemos sido súper defensores de eso, tuvimos reuniones con la gente del derecho de autor. Imagínate que nosotros dentro de las obras obligatorias del concurso Sigal, uno de los autores de obra obligatoria fue Lucho Atvis. O sea, Exacto. imagínate de lo que estamos hablando, Sí, del sí. nivel de las personas. Entonces, cuando se critica o cuando se dice que el concurso Sigal es de élite, oye, Lucho Atvis fue uno de nuestros compositores de obra chilena obligatoria y como él, te puedo nombrar a muchos, tuvimos de pianista acompañante a una mujer que fue Premio Nacional de Música como Elvira Savi. Y Elvira Savi fue pianista acompañante y después jurado internacional de nuestro concurso. Hemos tenido grandes mujeres que han sido parte. Verónica Villarroel, ¿no es cierto?, en el ámbito de la lírica, jurado, 10 días en Viña del Mar dando clases a niños que la escuchaban cantar y quedaban maravillados y sin cobrar un peso. Entonces, todo eso es gestión que cuando yo te encuentro toda la razón a lo que tú estás diciendo, porque de repente es muy fácil convertir las cifras en un mercantilismo y decir cuánto le damos, cuánto tenemos que recibir. Y no se pondera que lo que se recibe es mucho, es mucho. Y los que más lo reciben es la gente y son los artistas. Y nosotros como corporación no hemos tenido nunca un problema con un artista en que alguien diga, mira, firmaron un contrato y se quedaron con una parte del contrato. Nunca. Todo lo contrario, absoluta transparencia. Ahí están los contratos, ahí está lo que se pagó y pueden llamar al artista y le pueden consultar y va a haber absoluta coherencia entre lo que nosotros pagamos y lo que el artista cobró. Así es. Amigo mío, estamos terminando ya, Luis, ¿no? Fue una conversación muy, muy intensa, muy importante. Bueno, a raíz de lo que comentó Alexis, ¿no? La Bienal de Valparaíso le está pidiendo a los ganadores que firmen un documento donde entregan los derechos patrimoniales de la obra. Nosotros nos negamos a eso, yo no voy a participar de ese concurso, no lo voy a promocionar. Y justamente el día martes tenemos una reunión con la ministra de Cultura, con Keren Imagen y con APECH, para conversar Ley Balmes y todos estos temas que están pasando. Amigos míos, les voy a dar un último minuto para despedirnos y hay un minuto totalmente suyo. Dele, súper cortito. Bueno, aparte de lo que conversamos, hace poco tengo entendido que ya renunció una gran persona que estuvo trabajando también en una institución importante acá de Valparaíso cultural, que es el Parque Cultural Valparaíso, Nelia, ¿sí? Nelia. No sé si ya lo hizo efectivo ya, pero bueno, ya dejó también una marca, un sello bien importante, a diferencia, digamos, de cierta otra persona anterior de apellido Mellao, que fue profesor mío, pero que bueno, siempre tuve serias diferencias con él, pero bueno, no importa. Y ellos están en un proceso también democrático dentro de la corporación. Yo no sé cómo funciona muy bien, pero también, digamos, ahí hubo una elección justamente para, no sé si creo que son los directores. Y es importante que eso se ratifique, ¿ya? De hecho, se está cuestionando, quieren cuestionar, digamos, el proceso eleccionario de ellos.
Y de hecho, bueno, una de las personas que va a participar ahí, creo que es de una junta de vecinos, Fidel Rudolfi, alguien bien conocido de ahí del sector, que trabaja en los temas de cultura también, que es importante que él esté ahí también aportando en esto. Y con respecto al otro, yo creo que esta es una discusión que se va a tener que dar de forma mucho más general, más permanente. Y eso hay que hacerlo. O sea, hay que hacer un debate, hay que ir a plantearlo también al Parlamento, a la Comisión de Diputados de la Comisión de Cultura, atentos. Claro. Jorge. Bueno, agradezco, Cristian, este espacio. Yo creo que radios comunitarias como la de La Matriz cumplen una función súper importante en la difusión de los problemas reales de las personas. Y creo que este espacio y esta conversación nos enriquece, nos permite entrar a fondo en los problemas que nos afectan. En el caso de la Corporación Cultural, es un grupo humano que ha trabajado con un gran sentido, con una gran vocación. Tú prácticamente los conoces a todos. Además de directores, ¿no es cierto?, nuestros, son parte del directorio Hugo Pirovich, Andrés Valdés, Jorge Bonchoyer. Tenemos un directorio bastante diverso, con intereses distintos, pero todos con vocación por la cultura. Entonces yo creo que es importante conocer lo que hacemos antes de emitir juicio, y cuando se dicen cosas hay que tener cuidado, porque es muy fácil lanzar de pronto, ¿no es cierto?, ciertas acusaciones o decir cosas y después lo que se diga o retractarse o me equivoqué, bueno, y queda en el aire ahí, ¿no es cierto?, dando bote, como que nosotros hemos hecho las cosas mal. La Corporación Cultural de Viña del Mar ha hecho un trabajo muy sostenido a través del tiempo, una política cultural, no un eventualismo, y eso nuestro presidente lo ha dicho siempre. Nosotros no somos una institución de los eventos, somos una institución de los programas. Hacemos actividades culturales permanentes y esas actividades se relacionan con el territorio y con la gente. Así es. Muchas gracias, Alexis, Jorge. Grandes amigos, saludar a Cone Cultura, que nos escribió recién por Instagram, ¿no? De la Matriz Cultural. Hace 20 segundos estamos llegando al final. Cone Cultura, si puedes dejar la pregunta ahí en las redes sociales, después te podemos responder. Así que un gran abrazo, amigos y amigas. Se viene la gran final. 15 de enero, ¿no? Que es el día del cumpleaños de mi señora. 15 de enero, Colo-Colo Magallanes Supercopa. Así que vamos a ir a celebrar el cumpleaños de mi señora viendo a Colo-Colo, y la Gar solamente va a estar viendo a Magallanes, porque si no es la Católica, es Magallanes. A mí me gusta tu optimismo, porque todas las cosas dependen de cómo Pero se la viven. Católica es del LID. No, la Católica, Barrio Independencia, Chacabuco. Yo cuando era niño, en Conchalí, esto es lo último, Luis, vivía en La Palmilla hasta los 8 años, después viví en Loprado, en Santiago, y yo fui varias veces al Santa Laura a ver partido de la Católica con Ñublense, con Colo-Colo cuando niño. Oye, todo depende de cómo se mire. Ayer alguien dijo, ¿no es cierto?, que tremendo preliminar que hubo del partido, ¿no es cierto?, de Cobreloa con Cobresal, Alemania con España, de preliminar. Oh, es buenísimo. Amigo mío, un gran abrazo, Luis. Nos estamos viendo pronto, amigos. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Saludos Chao, chao. a Luis. Peuca ya. Nos vemos. Chao, chao.